Saludos desde la Iglesia del Nazareno en Alhambra, California. Soy el pastor Eleazar Torres y hoy es el segundo día de agosto del 2020. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a adorar a Dios por medio de esta plataforma. Esta semana nos hemos gozado con las noticias de nuestros hermanos que se han recuperado y han salido en sus exámenes negativos. Continuamos orando por los que están en el hospital y también nuestro corazón ha estado quebrantado por familias que han perdido a sus familiares por el COVID-19 y la lista sigue creciendo. Sin embargo, nos alentamos en el consuelo del Espíritu de Dios, quien nos conforta y también nos anima. Al planear esta semana, una vez más quiero invitarle a que el día jueves hagamos un ayuno, todo el día para concluirlo en nuestro servicio de Zoom y de esa manera estamos en un solo sentir. Gracias también a cada uno de ustedes por su fidelidad con sus diezmos, sus ofrendas y sus ofrendas para el ministerio de compasión en esta iglesia. Yo quiero decirle, el repunte nos requiere continuar asistiendo a nuestros hermanos que han sido mayormente afectados. Así es que si el Señor le pone en su corazón colaborar para esta causa, Compasión COVID, puede llamarme o pasar a dejar sus sobres como le sea más conveniente. El día de hoy es el primer domingo del mes y después de adorar al Señor con alabanza y con la palabra, compartiremos la comunión desde sus hogares. Todavía tiene tiempo para preparar los elementos de la Santa Cena. Y así, adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Oremos. Señor Jesús, en este tiempo de prueba para el mundo entero, Señor, encontramos nuestro refugio, Señor, y nuestra inspiración y nuestro consuelo en tu palabra. Y Señor, nos gozamos de tenerte de nuestro lado. Y por lo tanto, recibe la gloria y la honra y el poder, Señor, porque no dejamos de adorarte hasta el día en que estemos en tu presencia, cara a cara. Dedicamos este servicio en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Shalom. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta mañana para que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Así como nos dice el Salmo 100, que vengamos ante su presencia con regocijo, igualmente llegamos ante Él con gozo, con regocijo, porque Él es nuestro Dios. El Salmo 136:1 nos dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Alabad al Señor, porque Él es bueno. Alabad al Señor, porque Él es bueno. Alabad al Señor, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia.
queridos hermanos, manténgase firme e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes que su trabajo en el Señor no es en vano. Así es que en esta mañana vamos a entonar, vamos escalando peldaños. Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En esta mañana, Señor, venimos ante ti, buscando de tu presencia, gozosos de poder entrar confiadamente, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, porque tú nos amaste primero. Y porque tú nos amas, nosotros también te amamos. Recibimos tu presencia en esta mañana. Y todos los que están participando con nosotros, oh Dios, ahí donde se encuentran, que tu presencia sea real en cada uno de sus hogares. Alzo mis manos ante Dios.
Sino que tú nos amaste y enviaste a tu Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y en esta mañana, oh Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honor y te decimos con todo nuestro corazón: yo te amaré. Esta mañana nos ocupa un tema: nuestra fe probada como el oro. Y está basada en Primera de Pedro. Los versículos claves que vamos a estar viendo están en versículos 7 y 8.
Si tiene su Biblia, le voy a animar a que la abra, ¿verdad? Y para efectos de estar en un solo sentir, ¿verdad?, leamos desde el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, y versículos del 6 en adelante hasta el 8. Y la palabra del Señor dice así, Primera de Pedro 1, 6, 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, os alegren con gozo inefable y glorioso. Nuestra fe probada como el oro. Hay pruebas pequeñas que duran una fracción del día. Hay otras pruebas que nos llegan y toman todo nuestro día, algunas una semana, algunas pruebas en nuestras vidas y en nuestra fe toman toda una estación y a veces años. Y sin embargo leemos la palabra que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. ¿Cómo se prueba el oro? A través del fuego. Increíblemente, una vez que el oro es probado como genuino a través del fuego, es un metal valioso y bien remunerado y reconocido. En estos días, mis hermanos, en este mes de agosto, con la ayuda de Dios, vamos a estar leyendo el libro de Primera de Pedro, que es una carta. Así es que si usted gusta cada semana anticipar estos momentos de meditación en la palabra y leer, digamos, 2 capítulos cada semana, de tal manera que cuando nos reunamos, usted en su casa y yo desde el santuario en la iglesia, podamos encontrarnos en ese mensaje de verdad y de aliento y de esperanza viva que nos da la palabra de Dios. Especialmente en este tiempo en que nuestra fe es probada. Así es que una vez más, durante el mes de agosto, voy a invitarle a que lea los 2 primeros capítulos cada semana, ¿verdad? De tal manera que cuando nos vengamos, nos veamos, podamos tener ese mismo sentir. Pedro habla de nuestra fe y la compara con el oro que es probada con el fuego, y nuestra fe de la misma manera, ¿verdad? Aunque se derrite por un momento, se solidifica al final del día. Pedro escribe la primera y la segunda carta a los cristianos que han salido al exilio y han pasado diversas pruebas. El contexto del libro es que el autor naturalmente es Pedro, y tiene un asistente, Silvano, que escribe. Era la manera, la metodología de hacerlo en esos tiempos.
Y desde luego se da en el año aproximadamente 67 después de Cristo. La persecución es feroz para los cristianos. Muchos de ustedes, dentro de sus conocimientos, recuerdan que Nerón fue un César cruel, romano, que quema la ciudad y culpa a los cristianos. De hecho, Pedro es posible que haya muerto en ese tiempo, y él pidió ser crucificado, y la tradición dice que fue puesto de cabeza porque no quería morir como murió Jesús. Y sin embargo, su experiencia misma, ¿verdad?, nos habla de que él caminó con Jesús, fue discípulo directo de Jesús, y no solamente un discípulo como los 12, sino era uno del círculo cercano de Jesús, junto con Juan, Jacobo, Pedro. Lo vemos en lugares específicos, ¿verdad? El monte de la transfiguración, cuando Jesús pide sacar a todo mundo porque iba a sanar a una niña, este círculo estaba ahí, y ahí estaba Pedro. Su experiencia de fe en prueba de fuego era evidente, porque todos reconocemos lo tempestivo que era Pedro, y a veces lo imprudente que era. Hablaba algunas cosas que tenía que repensar después. Retó a Jesús y le dijo: haz que camine sobre el mar, y él caminó. Negó a Jesús cuando le prometió que daría su vida por él. Y finalmente, ¿verdad?, sufrió por la causa de Cristo hasta la muerte física. Pedro predica el primer sermón lleno del Espíritu Santo y se convierten los primeros cristianos, y no solamente predica una sola vez, sino se convierte uno de los primeros misioneros que comparten la palabra del Evangelio, la salvación en Cristo Jesús, lo cual promueve una serie de reacciones y de persecuciones. Así es que podemos decir que cuando Pedro habla que la prueba, que nuestra fe tiene que ser probada como el fuego, es porque sabía de lo que estaba hablando. Miren, si nosotros caminamos partes de su historia, ¿verdad? Él prometió seguir a Jesús hasta la muerte y lo negó 3 veces. Crisis de fe. ¡Wow! Crisis en su fe, a prueba de fuego en su fe. Vemos el hecho de la resurrección y la restauración con Jesús. Y después de la restauración, la llenura del Espíritu Santo lo lleva a predicar. Pero dada esa valentía, ¿verdad?, de predicar el Evangelio, es puesto en la cárcel. En un periodo en que acababan de matar a Jacobo, y por lo tanto su suerte iba exactamente en la misma dirección, prueba de fuego. Y sin embargo, la iglesia estaba orando. La iglesia misma estaba pasando por una prueba de fuego. Ellos no sabían cuál iba a ser la suerte, el destino de Pedro, y sin embargo ven la mano poderosa de Dios sacándolo de esas llamas de fuego, por así decirlo.
Y esa fe de Pedro y de la iglesia solidificarse, mis hermanos, como el oro y el oro fino. ¡Wow! Yo quiero decirle, mis hermanos, la iglesia después de estos eventos fue ferozmente odiada y perseguida, de tal manera que los cristianos tuvieron que irse de sus casas, de sus lugares, irse al exilio, y en lugar de que la iglesia disminuyera, se debilitaba, los creyentes en Cristo compartían la fe, el evangelio de Jesús, que los llevaba a crecer más y más. Por eso, al hablar de Pedro, Pedro nos habla acerca de la fe que tiene que ser probada como el oro, porque por excelencia él pasó esa prueba de fuego, y no una, varias. No sé cuál ha sido su prueba en estos días, pero quiero decirle, mis hermanos, vivimos un tiempo en que todos hemos sido probados. Nuestra fe ha sido probada. Nuestras intenciones han sido probadas. Nuestra economía han sido probadas. Nuestra salud ha sido probada. Nuestra salud emocional, mis hermanos, muchos de nosotros a veces batallamos en el poder conciliar el sueño porque psicológicamente sentimos la presión naturalmente. La fe es probada por el fuego. Y yo quiero decirles, vamos a ver posteriormente que Pedro nos dice, no les sorprenda. No les sorprenda la tribulación que les va a venir, porque la fe tiene que ser probada. Y una vez que es probada, dice, es reconocida, es exaltada. En esta mañana yo quisiera dejarles con esas consideraciones, ¿verdad? Si su fe ha sido probada, uno, tenemos que reconocer que en Cristo tenemos una esperanza viva. Cristo, el evangelio de Cristo, no se refiere a que solamente Jesús vivió, murió, resucitó y ahí se terminó la historia. No, lea Romanos 8 y dice que Él está vivo intercediendo por usted en este tiempo de prueba. Número 2, Dios está de su lado, ¿verdad? Y Él está alentándole. Es más, tomándole de la mano como lo hizo con Pedro cuando estaba hundiéndose. Ahí está el Señor de su lado. Y finalmente, la iglesia es el grupo de creyentes y no nos va a destruir. No puede destruir la iglesia. Hay un libro clásico de James Dobson que fue escrita ya hace algunas décadas y su título es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y ahora es muy fácil porque si pone usted cuando lo que Dios hace no tiene sentido y pone James Dobson, puede encontrar fracciones del libro completo de fácil acceso a través del internet, ¿verdad? Sin embargo, James Dobson es un hombre centrado en la palabra de Dios, un consejero reconocido como un siervo basado en la palabra de Dios. Y en su libro, Cuando lo que Dios no hace no tiene sentido, nos habla de Chuck Freyer,
Y me llamó la atención ese testimonio porque naturalmente estamos nosotros en el sur de California y Chuck fue estudiante de medicina. Después de hacer sus 4 años de preparación para la medicina, hizo el examen y de más o menos 1,200, menos de 100, 98, 96 eran los aceptados y él fue uno de ellos. Con mucho entusiasmo y pasión para que un día fuera un médico, porque era un hombre que temía a Dios. Él quería servir a Dios en el campo misionero como médico y por lo tanto tenía todo el futuro en sus manos, pero como a mitad del segundo semestre se empezó a sentir cansado inusualmente. Después de unos exámenes, los resultados fueron que tenía leucemia. Tenía una novia, se llamaba Karina, y Karina estuvo con él porque no pasó ni un año, apenas si terminó el segundo semestre de la carrera de medicina, cuando su estado físico por la leucemia avanzó de tal manera que no podía moverse más normalmente. Karina, su novia, decidió estar con él y casarse, no importando lo que sucedía. Y 2 días antes de su muerte se casaron. Y uno se pregunta, esto no hace sentido. Un hombre joven, con un futuro, un hombre que ama a Dios y que proclama a Cristo, que tiene un futuro para servir a Dios en el campo misionero, y ahora toda pérdida por la leucemia. La historia, de acuerdo a James Dobson, dice que Karina se enroló años más tarde en la Universidad de Phoenix, terminó la carrera de medicina y ha servido como misionera de carrera, usando la medicina como un medio de servicio. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. A veces nuestras pruebas no tienen sentido. Jerry y Mary White iniciaron un movimiento que se llaman los navegantes. Los navegantes producen mucho material y vieran que las cosas no salieron bien con ellos porque tenían un hijo que estaba en la universidad y era taxista. Y un día recibieron esta noticia grande, que su hijo le quitaron la vida uno de los usuarios del taxi. Una pareja que sirve al Señor, que dejó un legado al evangelismo. No entendemos por qué. Las pruebas. Tecamachalco es mi lugar natal. La semana pasada recibí la noticia que 2 pastores evangélicos habían perdido la vida. Ahora, Tecamachalco tiene una característica porque por muchos años el evangelio ha sido muy difícil establecerse. Y poco a poco, aún la iglesia evangélica en general no toma ni el 10%. Y de estas pocas iglesias, 2 pastores perdieron. Yo quiero decirle, mis hermanos, cuando vemos, es cierto que las cosas no tienen sentido.
Lo que sí vemos, mis hermanos, es que a veces tenemos que ser probados como el fuego prueba el oro. Y por lo tanto, yo quiero decirles con firmeza este día, si usted siente que ha estado probado, yo quisiera que viera el versículo de 3 y 4 en Primera de Pedro, donde nos dice que en Cristo tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Cuando creemos en Cristo, nuestra vida tiene seguridad eterna. Por lo tanto, nuestra invitación es que usted, si no conoce a Cristo, dé su vida a Cristo. Porque en Cristo nosotros tenemos una herencia que no se corrompe, no se contamina y no se marchita. Versículo 3 y 4. No solamente vemos en estos versículos, ¿verdad?, que tenemos una esperanza viva que no se marchita, sino se sostiene por la herencia que tenemos en el cielo. También nos lleva a pensar, mis hermanos, que cuando nuestra fe es probada como el oro, tenemos que considerar que Cristo está intercediendo por nosotros. Y eso me hace recordar una porción de diálogo. Mateo, Marcos, Juan, Lucas registran este diálogo. Jesús le dijo, Simón, Simón, a Pedro, he aquí, Satanás ha pedido para zarandearte como el trigo. Y sin embargo, yo estoy rogando por ti para que tu fe no te falte. Y yo quisiera que usted, que está pasando pruebas, pueda poner su nombre ahí. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. La prueba vino para Pedro, la prueba viene para usted. Pero versículo 32, ¿verdad?, nos dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, Romanos 8 nos dice que su Espíritu está intercediendo, que Cristo mismo está intercediendo por nosotros, por usted que se ve en las diferentes pruebas. No solamente reconocemos que Él está de nuestro lado intercediendo, sino que como creyentes, hermanos, usted no va a ser destruido. La iglesia no va a ser destruida. Y si nosotros regresamos a la experiencia de Pedro en su prueba de fuego en fe, vemos Mateo 16. En Mateo 16, Pedro declara, tú eres Cristo, tú eres el Señor. Y Jesús le dice, sobre esta roca yo edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. La iglesia no va a ser destruida, mis hermanos. Tendremos un gran reto de salud internacional. Es cierto, nos entristece saber de personas conocidas que han partido por esa razón. Y sin embargo, la iglesia es sostenida por la mano poderosa de Dios en Cristo Jesús. Y no va a ser destruida por la muerte. Piense en estas cosas mientras usted reconoce que su fe es probada por el fuego.
y considere que si su fe es probada por el fuego, hay una esperanza viva. Este es Cristo. Si su fe es probada por el fuego como el oro, no solamente está pasando usted la prueba y el dolor y la incertidumbre, sino tiene a Jesús de su lado intercediendo. Así como intercedió por Pedro, Él sigue intercediendo por usted y por nombre. Y de la misma manera, cuando su fe es probada como el oro, considere que estando de la mano de Dios, tenemos vida y vida eterna, y por lo tanto la iglesia ni su vida va a ser destruida. En este tiempo, mis hermanos, reflexionemos. Y si usted reconoce que está en prueba de fuego, su fe está pasando una prueba como el oro, hoy quiero recordarle que hay esperanza viva en Cristo. Él está de su lado, que la prueba no lo va a destruir. Con esto en mente, hermano, vamos a preparar nuestros corazones para tomar la Santa Cena. Es el primer día de la semana, del mes, también de la semana. Y nosotros venimos con corazón humilde. Si usted ha preparado los elementos, le invitamos a que participe de la comunión con nosotros. Y desde luego hay dos cosas muy importantes que considerar. La primera es que si usted no conoce la profundidad del significado de la Santa Cena, entonces pedimos que se abstenga. Pero si usted ha reconocido que Jesús es su Señor y Salvador, este es el tiempo. Si usted está pasando por un tiempo de pruebas, mis hermanos, hermana, es tiempo de que venga y se acerque a Dios. Vamos a tomar unos segundos en silencio mientras nuestra hermana nos ministra con música y nos preparamos para compartir de la Santa Cena. Tiene el pan o lo equivalente, puede partirlo. Y la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 11, versículo 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tome el pan que ha partido. Puede comerlo en memoria de que Cristo dio su vida por usted. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Tomemos el jugo. Hermanos, vamos concluyendo este tiempo en una oración de intercesión. Tal vez usted no está pasando una prueba en este momento, pero conoce a alguien que está pasando una prueba. Y así como Jesús intercede por nosotros, también nos ha dado la tarea de interceder. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por dar tu vida por nosotros. Y recordar, Señor, que tú vienes otra vez. Y que este tiempo de prueba es pasajero, Señor. Te damos gracias, Señor, por la familia Gutiérrez que ha notado una mejoría enorme, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la mejoría de mi hermana Yoconda, por mi hermana Anabela. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi hermano Francisco Villagrán, Señor. Gracias. Gracias por Eva, Señor. Gracias, Padre. Y en esta tarde, Señor, seguimos levantando, Padre Santo, a los que están en recuperación: Ángel, Yoconda, Douglas, Silvestre, Eduardo, Salvador, Guillermina, César, por Rafael y Ana, que son siervos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos porque tu mano de sanidad los toque, Señor. Esta mañana, Señor, presento a algunas viudas, Padre Santo, que recientemente han sido probadas en su fe, Señor. Y presento a Sara, a Juana, a Gude, a Brenda, a Miguelina, a Agapito y a tantas otras más y otros viudos también. Y pedimos tu gracia y tu misericordia, aunque lo que haces a veces no hace sentido, Padre. Los bendecimos, Señor. Y una vez más, Padre, toma, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos que están escuchándonos, que han participado en esta mañana, Señor. Y en ti confiamos, en que hasta el fin tú estás con nosotros y que en Cristo tenemos vida eterna, no solamente terrenal, sino celestial eterna. Glorifícate, Señor. Intercedemos creyendo en tu gracia, en tu poder, en tu misericordia. Y ponemos esta semana, Señor, que caminamos hacia adelante, Padre. Fortalécenos en la prueba de fe que pasa por el fuego como el oro. Porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, nos da tanto gusto haber compartido alabanza, palabra, comunión. Si el Señor permite, aquí nos veremos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.